vamos a hablar del Salmo 133. Hemos estado hablando de estos salmos de una manera esporádica. Conforme van saliendo en la historia, los vamos platicando. Entonces hoy tenemos un salmo corto que tiene 3 versículos. Pero esos 3 versículos le vamos a sacar una muy buena enseñanza. Y antes de arrancar, aquí está mi alcancía. Hoy le vamos a agregar $22 más. Es decir, tiene ya $303. O sea que ya es una cantidad más o menos. $303. Ya se va armando el montoncito que empezamos con $1, ¿se acuerdan? Entonces ahí vamos. Vamos a hablar entonces, este salmo es el salmo número 8 que estoy comentando de los 150. Entonces es un salmo muy especial. El libro de los salmos, acuérdense, son 150 salmos, pero yo los voy a estar hablando de repente, ¿no? Y es el libro más grande de la Biblia. Estamos también a 11 capítulos, en este video 320 a 11 capítulos para terminar Primera de Samuel, que Dios nos ha ayudado porque es el 10º libro que estoy a punto de terminar de comentar en la Biblia. Entonces empecemos. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno. Es lo mejor siempre, porque de la unidad saldrán cosas maravillosas. Al reunirnos, al estar en nuestras uniones, van a pasar cosas impactantes. Cuando el pueblo del Señor se une para alabar a Dios, suceden cosas, dice el canto, maravillosas. Mirad cuán bueno, porque hay unidades malas. Hay grupos que se unen para la maldad, pero cuando nos unimos para el bien, dice cuán delicioso es. O sea, es bueno y es delicioso porque son reuniones llenas de vida, llenas de cosas positivas, llenas de cosas que suman para el reino. Cuando estamos los hermanos juntos en armonía, no juntos peleándonos, no juntos separados, sino en armonía. Es el propósito eterno que Dios tenía desde el Edén y que ese propósito no cambia aunque se interrumpió con la desobediencia del hombre. Entonces es bueno ir a la iglesia, delicioso. Por ejemplo, aquí David, él está pensando probablemente que ver a Israel reunido sería algo maravilloso, sería algo bueno, pero en su momento que está siendo perseguido, Israel está separado. Saúl tiene su gente, a él lo siguen unos cuantos hombres. Y sería bueno estar juntos, sería delicioso que Dios fuera el punto de reunión para todos. Y en Jesucristo, cuando viene Él también, vemos esa separación. De repente sus discípulos lo dejan porque la situación se pone difícil y están solos, están desorientados y no es bueno estar así. Y también ya cuando lo vemos como los discípulos, que hay muchas cosas que quieren separar a la iglesia, separar a los hermanos por la doctrina, por los intereses, por el liderazgo, etcétera. O no hay armonía, hay pleitos, hay disensiones, todo eso. Y aún en nuestros tiempos la iglesia a veces vive separada porque hay diferentes visiones, hay diferentes conceptos. Entonces mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estemos juntos en armonía. Parece que oímos a hombres que llegan de diferentes puntos de estratégicos o geográficos en ese tiempo, y vienen de lejos, vienen caminando, vienen con sus hijos, vienen con sus familias, vienen cargando sus ofrendas, etcétera, etcétera. Pero cuando ya llegan al punto donde tenían que estar, que era Jerusalén, cuando ya llegan al punto de reunión, al punto de adoración, cuando sabemos que lo hemos logrado, que estamos donde Dios nos llamó, entonces después de aquella larga travesía, entonces vemos que es delicioso y que es bueno.
Nosotros lo podemos asimilar en nuestro tiempo. Ya estamos en la iglesia, ya estamos en la obra de Dios. Ya nos rescató del mundo, ya llegamos. Qué delicioso es disfrutar de ir al templo con nuestros hermanos, saludarnos, cómo te ha ido, cómo estás, qué bendición. Me gusta cómo Dios te usa. Dios también me está usando a mí. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Es delicioso. A veces el mundo, las cosas están difíciles, las situaciones están adversas, pero alabamos a Dios juntos y vemos esa delicia de que la presencia de Dios está con nosotros. Siempre que se entiende el propósito de la hermandad, se llegará a una unidad, porque la hermandad es la que nos identifica entre todos, hermanos, por muchas razones. Por ejemplo, ellos se identificaban por el lazo sanguíneo. Primero en el llamamiento de Abraham, Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, y luego en Jacob se identifican porque son hijos de Jacob, aunque son de diferentes tribus. Y también ellos se identifican por la fe que tienen en Abraham, y ya más adelante se identifican por el sacrificio de Cristo. Y nosotros como iglesia que nos identificamos porque Dios hizo esa obra maravillosa en la cruz y esa sangre fue derramada. Entonces nos identificamos, la hermandad. Entonces necesita realmente ver los verdaderos propósitos de Dios en nuestra unidad. Como todos debemos entender que aunque hay que ganar almas, aunque hay que traer gente que no ha sido salva, pero no descuidar eso hermoso y delicioso de que ya estamos en la iglesia, disfrutar la iglesia, hacer planes para los hermanos, no solamente de trabajo, sino también donde la unidad esté resplandeciente entre nosotros. Entonces debemos de analizar los verdaderos propósitos de Dios. ¿Qué nos une? Pues que creemos en el creador del cielo y de la tierra, y que Él hizo todo lo que hay en ella. Entonces es delicioso cuando nos juntamos a alabar a ese creador. No solamente fuimos creados, sino que fuimos llamados. Y ese llamado es el que nos hace dar testimonio, ya no solo como criaturas, sino como personas que tienen propósitos eternos, que tienen metas específicas. Entonces esa es la unidad en el que damos fruto y otros más son contagiados por esta bendición que Dios nos ha dado. Entonces eso es lo bueno, estar solamente buscando a Dios, alabando a Dios y glorificando a Dios. Porque esta unidad impresionará, hermanos, fíjense, e impresiona. La gente dice, ¿por qué siguen alabando a Dios? ¿Por qué los hermanos siguen ahí celebrando sus cultos cuando a veces la economía no está bien, la salud, el mundo, cuando vino la pandemia, toda la ideología de género? ¿Por qué la iglesia sigue? Porque entendemos lo delicioso que es. Mucha gente no quiere ir a la iglesia, rechaza la iglesia, rechaza la Biblia, rechaza a Dios, porque no han probado lo delicioso que es cuando probamos. Y eso yo los invito a que prueben, porque es delicioso servir a Dios, es delicioso servir en una iglesia, es delicioso ser parte de la obra de Dios, es una delicia. No podemos hacer que eso cambie, hermanos. Entonces, esta unidad impresionará porque la fuerza que hacen los hermanos, esa unidad que hace el pueblo, que hace que podamos trabajar, que no se sectoriza, que no hay gente allá, que no hay gente acá, que no hay gente con intenciones diferentes, sino que estamos unidos y que Dios hace que esa casa unida trabaje y sea fortalecida, porque una casa dividida no va a lograr nada. Entonces, mi consejo es que nosotros como pastores o líderes busquemos la unidad, el pastor de la iglesia, los líderes de su sección, de su ministerio, que estemos buscando la unidad. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la unidad ministerial sea una bendición en la iglesia. A veces estamos no unidos con los ministros, con los ayudas ministeriales, entonces ya ahí ya se va perdiendo el entorno, porque unos nos creemos jefes, porque ellos no están de acuerdo a veces con el liderazgo, o el coro no está unido, alguien piensa una cosa, el líder piensa otra cosa, etcétera. Todos los ministerios necesitamos unirlos para ver las delicias que Dios tiene. Tristemente a muchos no les interesa la unidad, a muchos no les interesa el ser parte de la iglesia. Haces un convivio, la gente no va. Haces una fiesta, mucha gente no va, no se queda. Cuando se acaban los cultos nos despedimos todos porque es delicioso. Otros agarran su carro y se van. No son parte, solamente van a una iglesia, y para ellos es una iglesia pues que está quizás fría o no sociable, o no sé, pero es la misma gente la que hace que esto se vuelva así, porque es su pensamiento, es su manera de vivir, cuando realmente es una delicia cuando te quedas y platicas con los hermanos y ves que es una bendición trabajar juntos, ¿no?
dice el salmista, es como el buen óleo sobre la cabeza. O sea, es como ese aceite que ha sido derramado, en este caso en Aarón, pero que hemos sido nosotros ungidos en nuestros pensamientos, hermano. Porque la unción viene del cielo y lo primero que cae es sobre nuestra cabeza. Cuando eran ungidos también, los hombres, lo primero que lo ungían era en la cabeza. Por eso decía David en el Salmo 23 que no lo hemos comentado, unges mi cabeza con aceite. O sea, está protegida, está respaldado, mis pensamientos están fortalecidos. Y el cual desciende sobre la barba de Aarón, que es hablar de la edad, hablar de la madurez, hablar de la sabiduría. Entonces ese aceite iba y bajaba, o sea, es decir, que entre más lentamente, porque es un aceite muy grueso, entre más va pasando la vida, más abarca la unción, más la santidad, porque va descendiendo poco a poco y va tocando más elementos de todo nuestro ser hasta que llega al borde de las vestiduras, es decir, hasta que todo mi espíritu, alma, cuerpo y mente están totalmente ungidos para Dios, separados para Dios. Entonces, es hablar de un buen aceite, no cualquier aceite, es hablar del Espíritu Santo, no es hablar de ideologías, de grandes pensadores, de líneas quizás sociales que me ayuden a poder querer comprender de una manera correcta, con valores y eso el mundo. No, necesitamos el Espíritu Santo, no es ser un sociólogo, no ser una persona que está solamente sumergida en lo que está pasando en este tiempo. Necesitamos el Espíritu de Dios, no es ni siquiera tampoco cualquier espíritu. Es el Espíritu de Dios que cae sobre nuestros pensamientos. Entonces genera aquí que yo tengo que unirme, que yo tengo que involucrarme, porque en esa unidad y en esa armonía va a estar la gloria de Dios. Eso lo hace una cabeza que ha sido ungida. Pero cuando tú dices, yo no soy parte de ellos, si les va bien o les va mal, no me interesa, yo lo puedo hacer solo, todos lo hacen bien mal si no lo hago yo, es porque tu cabeza no está ungida y necesitas que Dios unja tu cabeza, es decir, tus pensamientos. Cuando alguien tiene pensamientos contrarios a los que Dios y el pueblo necesita, es una persona que no está ungida. Así de fácil. Esa gente que quiere dividir, esa gente que quiere pelear, esa gente que quiere avergonzar, tiene una cabeza que no está dividida, que no está ungida. Cuando le echamos la culpa al pueblo, cuando nosotros nunca tenemos la culpa, es porque nuestra cabeza no está ungida. Entonces, el Espíritu Santo es el que puede lograr esta unidad, porque me va a hacer soportar a los que no pudiera soportar normalmente, amar al que no debiera de amar humanamente, ayudar al que no debiera ayudar si mi razonamiento hiciera un análisis. Entonces es el Espíritu Santo el que me va a enseñar todas estas cosas, ¿no? Y es un espíritu que viene del cielo. Entonces empieza en la cabeza, porque ahí está el razonamiento, ahí hay claridad. Entonces Dios trae un despertar donde va a involucrar a todo nuestro ser, pero que empieza en la cabeza. Entonces esto es un punto importante a analizar, hermanos. Deje que Dios unja su cabeza. A veces nuestro cuerpo funciona para algo en la iglesia, sirve, barres, limpias, atiendes un ministerio, pero tu cabeza está en otro mundo. Por eso decía el salmista, unges mi cabeza. Aquí adentro todo lo que se formula. Cuando alguien dice, no, es que algo me dice, que me mate, mis pensamientos son pensamientos de inmundicia, es porque necesitas que tu cabeza sea ungida. Y está bien que alguien vaya con aceite literal y te unja, sí, pero tú necesitas la unción del santo, que los pensamientos de Dios lleguen a tu vida, entonces hagan en ti como ese yelmo de la salvación. Entonces esa es la importancia de que nuestra cabeza esté ungida, no solamente tener ideas, no solamente tener chispazos, ¿no? Entonces es la importancia, porque es el Espíritu el que nos va a ayudar a entender, a tener visión. Hay gente que ya no tiene visión, ya no sé qué hacer, ya qué seguirá o qué no. Una cabeza ungida siempre sabe qué hacer, qué proyectar, por dónde trabajar. Entonces ese aceite, esa unción es tan abundante, no es poca, es abundante, que desciende. Hablábamos ahorita sobre la barba, y esa barba espesa, ¿no? En este caso hablando del sacerdote Aarón, que va bajando conforme pasa el tiempo, no baja rápido, sino que va metiéndose en la espesura de su barba, porque nos está hablando, nos está tipificando
que el tiempo es importante, la edad. La barba no sale rápido, la barba tarda muchísimo en salir a los que le sale. Entonces tipifica el tiempo, la edad, la antigüedad de este hombre, que la unción cada vez debe de estar más cubierta sus áreas. Sus pensamientos, empieza con sus pensamientos, después sus miembros, sus cuerpos también van a estar sujetos a la santidad. Entonces, hasta llegar a la ropa misma, o sea, ya nuestros atuendos no van a deshonrar nuestros cuerpos, no van a deshonrar a Dios, no van a caer en el sensualismo, no van a caer en la depravación, ese tipo de cosas, porque la unción es la que nos va a enseñar que aún nuestra forma de vestir debe ser diferente. La unción, acuérdense, por eso baja hasta tocar que todo lo que ya externamente viste este cuerpo, ¿no? Sus vestiduras. Porque acuérdense que las vestiduras que tenía Aarón eran para hermosura y santidad, para verse diferente a los demás. Entonces nuestra ropa nos hace también ver diferentes a los demás, para los que dicen que solo es también lo de afuera. Entonces, pero hay que entenderlo esto en un sentido espiritual, ¿no? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, el rocío de Hermón, que es buscar el monte más alto que ellos tienen a la vista para poder hacer una analogía con el cielo. Entonces buscan la montaña más alta para que humanamente puedan hacer un análisis y dicen, como ese rocío que viene, desciende y va tocando todos los montes, todo lo alto, es decir, todo el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros, por alto que tú seas, pero viene del cielo, por el más alto líder que seas, el hombre que proyecta más cosas, los más cargos que tengas, la más importancia que tengas, necesitas el rocío del cielo. Dice que desciende sobre los montes de Sión, habla sobre liderazgo, habla sobre los grandes hombres, grandes mujeres que Dios usa. De todos modos, sin el Espíritu de Dios no tuvieran vida, sin el Espíritu de Dios no tuvieran fruto, y a veces eso se les olvida porque están altos, porque están arriba, porque miran para abajo, entonces se sienten algo. No, el Espíritu desciende sobre los montes, sobre esos líderes, y ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. O sea, no es un envía a ver a quién le cae, a ver quién. Cuando dice envía es ordena. Entonces, el rocío es comparado a esa brisa que llega y trae vida en el sequedal donde no hay plantas, saca plantas porque es el agua que trae renovación para esa tierra árida y estéril. Y esto es muy comparado a la vida sin Dios, que no tenemos proyectos, metas, propósitos. No, hay que dejar que ese rocío llegue sobre nuestra vida. Entonces seremos hombres y mujeres con proyectos, hombres y mujeres con un impulso para seguir adelante siempre sin que nada nos detenga, ¿no? Entonces cuando desciende, que trae alegría, trae frescura, trae vida, trae renovación. Y eso es cuando va uno a la iglesia, un hermano se alejó o anda frío y luego lo toca Dios y dice, wow, ahora sí quiero echarle ganas, ahora sí quiero seguir adelante porque trae frescura. Uno dice, otra vez Dios está conmigo. O sea, uno piensa de diferentes formas, ¿no? Pero uno lo tiene que cuidar, lo tiene que conservar para que no sea solamente un toque. Entonces ahí es donde Dios en ti, Dios, uno dice, a ver si Dios me bendice, a ver qué me cae. No, Dios ha ordenado bendición para ti. Es una realidad inconmovible, que donde está el Espíritu Dios habrá vida, y la vida eterna, es decir, abundante y para siempre. Entonces Dios a ti te envió bendición, pero cámbiale el término envía, si no es ordena. Dios ha ordenado que tú seas bendecido, tu familia, tus hijos. Es una orden de Dios, y una orden de Dios no la puede cambiar nada. El asunto es que tú hagas valer esa orden. Entonces me despido con eso. Allí en tu casa, allí en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, ahí Dios ha ordenado vida eterna. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga y ánimo.